En cambio, en pacientes con cáncer de mama luminal, estos hormonales, tú les das la quimioterapia, baja de tamaño, la resonancia antes de la cirugía, que no todo el mundo la hace, pues realmente, y puede que no tenga mucho sentido hacerla en todos los pacientes, pero digamos que con alguna frecuencia se hace, muestra que sí, bajó de tamaño, pero que no desapareció completamente, y después le llega a uno la paciente con cara como de, Mauricio, ¿será que eso sí sirvió? Y siempre tenía todavía tumor, y resulta que en pacientes con cáncer de mama luminal, así no haya una respuesta muy aparente, hay estudios que han aclarado de una manera fehaciente que cuando se utiliza quimioterapia les va mejor que si no se utiliza quimioterapia, salvo esa excepción de los pacientes que tienen riesgo genómico bajo, el que se le hace el estudio, es la prueba genómica de recurrencia que dio de bajo riesgo, pero en las otras pacientes se recomienda hacer quimioterapia así no baje mucho de tamaño, o quimioterapia después de la cirugía, pues en muchos aspectos, que en ese caso no nos vamos a dar cuenta si funcionó o no, sino por el tiempo que nos muestra que la enfermedad no regresa. Tal vez hay un punto, ya que estamos siendo tan puristas, me gustaría pues enfatizar que para los tumores ultra pequeños, los de menos de 5 milímetros de tamaño, uno tiene permiso más o menos de hacer lo que quiera con respecto a terapia sistémica. Uno puede omitir cosas. Yo pues realmente soy malito omitiendo, yo en general trato de dar tratamiento y trato de convencer a los pacientes de la importancia de recibir tratamiento aún en tumores pequeños. Bienvenidos a Mente, Cuerpo y Mamas. Hoy estamos con el doctor Mauricio Lema Medina, médico internista, hematoncólogo, fundador de la clínica Astorga, gran amigo, personalidad en la región, en antioqueña, en el país y en muchos lugares del mundo, conferencista internacional. Mauricio, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Fernando, qué bueno regresar acá. El día de hoy quisiéramos aprovechar que estamos con Mauricio, con el experto, y quisiéramos conversar sobre cómo se organizan las terapias para una paciente con cáncer de mama. ¿Por qué eventualmente una persona empieza un tratamiento con quimioterapia y por qué otra empieza un tratamiento con cirugía? Es por esto que es importante que podamos aprovechar la compañía del doctor Mauricio Lema para poder entender y definir por qué motivo unas pacientes reciben una terapia o por qué reciben otra, porque algunas empiezan manejo con quimioterapia y otras empiezan manejo con cirugía. Esto tiene muchas opciones y estamos con el experto para poder profundizarlo y poder entender mejor estos temas. Mauricio, ¿qué te parece este tema? Me parece muy interesante, un tema un poquito complejo por la coreografía que hay que manejar y cómo se justifica o se explica esa coreografía, pero creo que podemos acometerlo. Bien, cuando vemos a una persona que tiene un carcinoma de mama, creo que es fundamental para todos nosotros definir con qué viene, ¿sí? Y hacemos algo que se llama estadificación. ¿Qué es eso? La estadificación es la búsqueda formal de sitios en donde puede haber metástasis basados en lo que estadísticamente se espera que sean los sitios que más comúnmente hacen metástasis. Entonces, para ponerlo de una manera, pues aterrizar ese concepto es, si sabemos que el cáncer de mama afecta cuando se sale de la mama a los ganglios axilares y afecta el pulmón, el hígado y los huesos, antes que afectar otros órganos en general, pues suena como razonable tener una visión de qué tanto está afectando los ganglios regionales, con una ecografía, alguna cosa de esas, y una imagen del tórax que nos permita ver si hay compromiso en el pulmón y en el hígado. Aunque el hígado no está en el tórax, pues es muy fácil decirle al radiólogo que se baje un poquito por debajo del tórax y casi siempre se incluye. Y eso nos puede dar una buena información al respecto y una imagen que cada vez está más en desuso. No sé si a vos te pasa lo mismo, sí,
que cada vez estamos mandando menos gamografías óseas porque no nos dan tanta información como pensábamos que nos daban en el pasado, pero digamos que si uno quiere mirar el hueso, pues ese es el examen. Hay que hacer una claridad, ¿cierto? Porque hay veces en que uno dice, ¿cómo así que metástasis y compromiso en la axila? Y eso, si eso no es metástasis, se llama metástasis cuando es a distancia y pues la axila es como muy cerquita. Realmente sí. Eso es como una forma intermedia de compromiso que no es ni tan avanzado como que se fue al hígado o al pulmón, ni tan temprano como que solamente está en la mama. Por eso incluso tiene su caracterización en la forma como nosotros nos expresamos. Nosotros nos expresamos con el tema, con los términos de T, N y M. El T se refiere al compromiso en el seno propiamente, que tan extendido está en el seno. N para ese compromiso, llamémoslo así, intermedio, en los ganglios cercanos a ese seno, o sea, usualmente en la axila. Y M se refiere a compromiso o no en lugares distintos al seno y la axila. Ese TNM, que entre otras cosas les recomiendo, pueden ver muy bien explicado en videos educativos que ha hecho Mauricio en su cuenta de Instagram, nos permiten, el T es el tumor, el N de nodes son los ganglios y el M las metástasis, nos permite hacer una clasificación y determinar la foto con la cual empieza una paciente a debutar en esta situación. Entonces, ahí nos va a permitir entender cuándo una enfermedad es temprana y cuándo una enfermedad es localmente avanzada o cuándo una enfermedad es metastásica. También nos es muy útil entender la característica intrínseca de las células anormales que se forman, que se conoce como subtipos moleculares. Es muy importante para ustedes eso. Es absolutamente esencial. Realmente, cuando uno habla de cáncer de mama, la gente piensa que es una sola cosa y realmente no es una sola cosa. Es un conjunto de condiciones que da la casualidad que están en la mama, pero que pueden ser muy distintas entre sí. Entonces, por ejemplo, la mayoría, digamos, 70% de lo que nosotros vemos, son pacientes que tienen receptores hormonales positivos, receptores de estrógeno y progesterona. Las células exhiben eso, lo cual demuestra que esas células de alguna manera son respondedoras a manipulaciones endocrinas u hormonales. Y tiene una cosa que se llama HER2, que es un factor de crecimiento que hace que las células aumenten, pues proliferen rápidamente, se dividan más, negativos. Entonces, los receptores hormonales positivos, HER2 negativo, ese es un tipo, esa es la más común. A falta de un mejor nombre, las llamamos luminales. Eso está fraguado de imprecisiones. Seguramente si hay un biólogo que nos está viendo, nos dice, no todas son luminales, y tiene toda la razón. Yo de una vez doy disculpas, pero digamos que es demasiado largo tratar como de utilizar otras palabras. Los otros 30% se dividen a su vez en dos subgrupos. Los que tienen HER2 positivo, ese factor de crecimiento está sobreexpresado, lo que nosotros llamamos técnicamente amplificado, es decir, hay muchas de esas moléculas en la membrana celular de las personas que tienen eso, que hace que las células crezcan más rápidamente. Y eso tiene implicaciones grandes, no solamente en el pronóstico, sino también en el tratamiento, porque, imagínense, hay drogas anti-HER2 que son increíblemente eficaces. Entonces, saber que tiene HER2 amplificado es esencial para el diseño de tratamiento. Y existe un tercer subgrupo que se caracteriza por la ausencia de las tres, de los receptores de estrógenos y progesterona, los dos receptores hormonales, y la ausencia de HER2, eso lo llamamos triple negativo, y hasta hace poco no había propiamente algo específico distinto a la quimioterapia para ese grupo de pacientes. Con el advenimiento de la inmunoterapia se ha vislumbrado un panorama un poquito mejor para ese grupo de pacientes. Entonces hemos hablado aquí esencialmente de tres tipos a grandes rasgos. Esto todavía, como dice el doctor Lema, se puede hilar mucho más delgado, pero hemos visto tres tipos generales de mutantes de las células normales: las que tienen expresión de hormonas, pero no de HER2, las que tienen expresión aumentada de ese HER2
y las que no tienen expresión de nada. Y eso hace a grandes rasgos 3 tipos totalmente diferentes de lesiones que van a orientar el inicio de la terapia. Cuando tú tienes una paciente que expresa ER2, ER2 viene de las letras HER, HER se dice en el inglés, HER2 es una característica frecuente de las células de la piel. Se llama el receptor epidérmico humano y usted se raspa la piel y a la semana está cicatrizado. Eso no pasa en la mama. La célula mamaria no es una célula tan rápida. Si una célula mutante tiene ese factor de protección que le permite rehabilitarse rápidamente, nos preocupa mucho. Si te llega una paciente que tiene una expresión anormal de HER2, ¿qué vas orientando en el tratamiento inicialmente? Bueno, esencialmente ahí va la cosa. No es lo mismo una etapa temprana, o sea, tumores pequeños que tienen HER2 positivos, o sea, sobreexpresados, que no lo tienen, que los que no lo tienen. En general, cuando llegan con HER2 positivo y el tumor es de más de 2 centímetros, se recomienda iniciar con tratamiento sistémico, es decir, una combinación de quimioterapia más doble bloqueo anti-HER2, o sea, 2 drogas que apagan el HER2. Sí. Antes de la cirugía. Ese tratamiento que se hace sistémico, o sea, con droga, que se hace antes de la cirugía, lo llamamos quimioterapia neoadyuvante, un terminacho que es simplemente la reacción a que la que se hace después de la cirugía le llama adyuvante. Entonces, para ponerle algún nombre, le dijeron, bueno, si no es adyuvante, si no es después de la cirugía, la que es antes, la vamos a llamar neoadyuvante. Yo creo que eso tiene todas las críticas posibles desde el punto de vista lingüístico, pero así es que la conocemos. En general se recomienda terapia neoadyuvante porque se considera que es, como tú lo mencionabas, la propensión a la proliferación que tiene estas células es tal que se considera que si se pierde tiempo haciendo la cirugía, de pronto se demora unas semanitas mientras se recupera la cirugía y no recibe tratamiento, y ese puede ser una cosa significativa para al final disminuir el riesgo, pues la probabilidad de que se cura o aumentar el riesgo de que no se cure. Entonces, en general se recomienda iniciar con terapia sistémica para tumores, aun si son operables. O sea, no tiene nada que ver con que sea operable o no. Si es operable, pues por supuesto se arranca con terapia neoadyuvante, y si no es operable, pues con mayor razón, porque muy frecuentemente es tan eficaz esta terapia que convierte un tumor que no se puede operar porque está muy grande y lo puede volver operable. Ya en ese caso, pues sí es muy fácil iniciar tratamiento sistémico en ese grupo de pacientes. Yo a veces pienso que escoger una terapia es como jugar sudoku, pero jugarlo en pareja o entre varios jugadores, porque esencialmente tenemos un fenómeno, lo entendemos, lo clasificamos a través de la estadificación y tenemos que hablar con los colegas. Tengo que llamar al oncólogo clínico y preguntarle: ¿qué piensas? Esta paciente es una buena candidata para la terapia. ¿Qué te parece si iniciamos con la terapia sistémica, reducimos el tamaño del tumor y luego la operamos? Él dirá: me parece válido, vamos a empezar quimioterapia o terapia con medicamentos específicos. Entonces yo digo: listo, pasa con tanta frecuencia, se puede desaparecer el tumor, vamos a poner una marca metálica de algo minúsculo dentro del tumor por si se desaparece, y entonces podamos luego operar la zona donde ese tumor estuvo. Todo esto implica un diálogo, como decías, una coreografía que tenemos que dialogar. Sí, total. Realmente, en realidad, el ingrediente secreto que tenemos nosotros es la comunicación. Realmente lo que hace que sea completamente distinta la experiencia pienso yo, de los pacientes que compartimos, es que en realidad se hace un manejo muy complejo, con muchas fases, en donde cada uno de los que estamos participando estamos teniendo diálogo. Entonces sucede con mucha frecuencia que yo pienso que probablemente no necesita mucho quimioterapia, que se puede ir a cirugía, por ejemplo, los pacientes luminales, los que tienen receptores hormonales, que tienen un tumor pequeño, y vos me decís: Mauricio, pues, pero es que yo quiero hacer una cirugía preservadora del seno, no quiero sacarle todo el seno.
¿Existirá algo que podamos hacer para que eso no suceda? Y dice, bueno, para eso sí le podemos dar quimioterapia. Esa es otra indicación de quimioterapia. Y no es trivial, es una indicación que la hemos utilizado en algunas oportunidades y se ha logrado preservar el seno, que es algo que en general las pacientes desean y pues yo entiendo que con buena razón lo desean. Entonces estamos conversando aquí inicialmente sobre esas pacientes que se beneficiarían de forma inicial de recibir un tratamiento sistémico y luego ser operadas. Pero muchas otras pacientes se pueden operar y después tendríamos que entender si se beneficiarían o no de recibir un tratamiento sistémico. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, pues tal vez la pregunta más frecuente es pacientes luminales con tumores muy pequeños. Sí. Entonces, recordemos, las luminales son las que tienen receptores hormonales y HER2 negativos, las que son más comunes. Usualmente esas que se detectaron por mamografía de tamización, se la detectaron pequeña, se le hizo la cirugía, todo perfecto, no hay ganglios comprometidos o muy poquitos ganglios. Y entonces uno dice, ¿será que esa señora en particular se beneficia de quimioterapia o no? Y resulta que cuando es demasiado pequeño el tumor y el tumor es de luminal, algunas de ellas, más o menos la mayoría, no se benefician de quimioterapia. Claro. Pero eso no puede ser por un decreto. Sí. Tenemos que utilizar tecnología para eso y la tecnología existe. Se llaman pruebas genómicas de recurrencia, que es simplemente mandar una muestra de eso que se sacó en la cirugía, mandarlo a estudiar a un laboratorio especial, ¿cierto? Que tiene el único efecto que tiene es que vale plata, pero por lo demás nos da el resultado, nos dice este tumor que parece muy bueno es bastante agresivo o este tumor que parece muy bueno es bastante benigno. El que es bastante agresivo se beneficia de quimioterapia. El que es bastante benigno no se beneficia de quimioterapia. Entonces nosotros mandamos esas pruebas para mayor desesperación de los pagadores, debe decir, y total desprestigio con ellos, porque pues no les gusta que uno mande esas pruebas, pero esencialmente la alternativa que yo tendría sería darle quimioterapia a todo el mundo, y resulta que si yo mando esa prueba al 80% de las personas, le puedo omitir la quimioterapia. Omitir significa no darle quimioterapia y proceder con el manejo que sigue. Esa es una estrategia absolutamente ganadora que ha significado una reducción sustancial en el número de pacientes que yo le tengo que mandar quimioterapia, pero yo pues como oncólogo clínico, si la forma como yo desaparezco de mi ejercicio profesional es que la gente no me necesita, yo me reinvento, yo no tengo problema con eso. Maravilloso. Entonces, Mauricio, vamos a hacer aquí un resumen de algo y es, si te planteo, tengo un tumor de mama temprano o tengo un tumor de mama avanzado, pues está fácil. El temprano es un tumor que tiene mejor pronóstico. Pero te voy a hacer un poco más complejo para los pacientes. Cuando tengo un tumor triple negativo, un tumor HER2 alterado o positivo y un tumor luminal, ¿cuál de esos tres tumores es más agresivo? Pues realmente yo pienso que el más agresivo es el triple negativo. Ok. Lo que pasa es que el triple negativo tiene un problema y es que, como se define como la ausencia de las tres cosas, sí, eso incluye una mano de cosas. Eso incluye los más agresivos e incluye otros que son menos agresivos. Pero para efectos prácticos nuestros, tenemos que conceptualizarlo como el más agresivo. Entonces, incuestionable. Y de hecho, en los tumores triple negativos se da terapia neoadyuvante prácticamente desde 1 centímetro de tamaño. O sea, uno no espera a los 2 centímetros, por ejemplo, que se utiliza con el HER2, sino que muy rápidamente le está uno dando terapia sistémica desde el principio, desde el momento del diagnóstico, se le dan 4 o 6 meses de tratamiento y después se procede con cirugía, con lo que tú mencionabas, que muy frecuentemente el tratamiento es tan eficaz que funde el tumor y si uno no puso el clip metálico, se quedó el cirujano sin saber dónde estaba. Y todavía no estamos en ese punto en donde podamos omitir la cirugía. O sea, la resonancia después del tratamiento puede decir, ahí no hay nada. Uno no se puede confiar en que esa resonancia necesariamente va a ser corroborada en la cirugía. El espécimen quirúrgico, o sea,
la patología después de la cirugía es la que nos va a dar la verdadera información. Entonces, primero, ¿te parece que en general el triple negativo suele ser de más agresividad? Y luego, entre el luminal y el HER2, ¿cuál es más agresivo? Pues yo diría, hoy en día, con buen acceso a terapia anti-HER2, yo diría que, que es más agresivo el luminal, cosa que no por biología, sino por los avances en el tratamiento. O sea, el cáncer de mama HER2 positivo es el cáncer que le está yendo mejor en cuanto a la respuesta al control de la enfermedad, en enfermedad temprana, siempre y cuando tenga acceso a buenos tratamientos. Cosa muy importante, porque resulta que muchas de las tropicalizaciones que uno ve, tropicalización significa hacer tratamientos distintos a lo que recomienda el mundo para ahorrar algunas cosas que no necesariamente es en el mejor interés de los pacientes, muchas veces hacen que no reciban el tratamiento completo como debe ser, y cuando eso sucede, pues obviamente los desenlaces son menos buenos. Entonces, realmente, si el tratamiento de terapia anti-HER2 es dado como Dios manda, les va mejor, creo yo, hoy en día, estadio, que los luminales. De pronto habrá alguien que me diga, no, Mauricio, todavía está un poquito mejor los luminales, pero está llegando a ese punto. Y en enfermedad metastásica, por ejemplo, los HER2 estamos teniendo una explosión de conocimiento y de agentes nuevos que hacen que se vuelva una enfermedad mucho más manejable. Sí, entonces tenemos un triple negativo, que es un tumor que se viene y cuando usted lo vio ya llegó corriendo. Luego tenemos otro que es el HER2, que es un tumor también muy agresivo, pero sin embargo las terapias lo logran contener, lo logran hacer retroceder, lo logran hacer desaparecer en muchas, yo diría que en la mayoría de los casos. Y al final tenemos lentamente, como la tortuga, los tumores luminales de los que tampoco nos podemos confiar. Sí, no, lo que pasa es que los tumores luminales, estamos acostumbrados que los tumores triple negativos y los HER2 positivos, les damos quimioterapia y al momento de la cirugía, hacemos la cirugía y más o menos la mitad, un poquito más de la mitad de la gente desapareció el tumor. O sea, no queda evidencia de tumor en el espécimen operado. Y pues no faltará la que piense que esa cirugía era innecesaria y realmente, pues puede que uno lo piense, pero realmente no lo es, porque muchas veces también uno piensa que desapareció y queda. Entonces la única manera de saberlo es haciendo la cirugía. No se puede omitir la cirugía para el tratamiento de cáncer de mama temprano. En cambio, en pacientes con cáncer de mama luminal, estos hormonales, tú les das la quimioterapia, baja de tamaño, la resonancia antes de la cirugía, que no todo el mundo la hace, pues realmente, y puede que no tenga mucho sentido hacerla en todos los pacientes, pero digamos que con alguna frecuencia se hace, muestra que sí, bajó de tamaño, pero que no desapareció completamente, y después le llega a uno la paciente con cara como de, Mauricio, ¿será que eso sí sirvió? Siempre tenía todavía tumor, y resulta que en pacientes con cáncer de mama luminal, así no haya una respuesta muy aparente, hay estudios que han aclarado de una manera fehaciente que cuando se utiliza quimioterapia les va mejor que si no se utiliza quimioterapia, salvo esa excepción de los pacientes que tienen riesgo genómico bajo, el que se le hace el estudio de la prueba genómica de recurrencia que dio de bajo riesgo, pero en las otras pacientes se recomienda hacer quimioterapia así no baje mucho de tamaño, o quimioterapia después de la cirugía, pues en muchos aspectos que en ese caso no nos vamos a dar cuenta si funcionó o no, sino por el tiempo que nos muestra que la enfermedad no regresa. Tal vez hay un punto, ya que estamos siendo tan puristas, me gustaría pues enfatizar que para los tumores ultra pequeños, los de menos de 5 milímetros de tamaño, uno tiene permiso más o menos de hacer lo que quiera con respecto a terapia sistémica. Uno puede omitir cosas. Yo pues realmente soy malito omitiendo. Yo en general trato de dar tratamiento y trato de convencer a los pacientes de la importancia de recibir tratamiento aún en tumores pequeños. Sí, tenemos un armamentario de medicamentos, de cirugías, de ayudas de diagnóstico para poder tratar a los pacientes
que en estos 20 o 25 minutos no podríamos abarcarlo todo, pero aquí hay un universo impresionante de conocimiento, de estudios, de ciencia, la interacción entre un grupo de personas interesadas en que los pacientes puedan estar mejor para que la magia fluya, y suele pasar. Al final, Mauricio, quisiera saber tu opinión sobre lo que implica el comité de tumores, la junta médica, como ese punto necesario donde llegamos a dialogar y a conversar y que hace que las cosas pasen de una u otra manera. No, definitivamente es extraordinariamente importante que cada tratamiento sea implementado después de un plan global que solamente se puede generar en el momento en el que se discuten con los involucrados, llamémoslo así. Entonces, digamos que es supremamente importante tener a radioterapia, a mastología, a oncología, con la patología diagnóstica, con los exámenes de estadificación, que muy frecuentemente nos permite, pues nos obliga a tener también radiología en este tipo de tomas de decisiones. Para grupos muy bien estructurados como los que nosotros, pues yo diría que nosotros somos, muchas veces la comunicación puede ser hasta muy simple, puede ser por intermedio de un WhatsApp casi que se discute el caso de una manera que aparentemente es desconectada, pero en realidad como nos conocemos tan bien y sabemos cómo pensamos el uno y el otro en un momento determinado, eso hace las funciones de comité. Pero, como vos sabés, muy frecuentemente nos toca sentarnos con imágenes en mano y bueno, sentarnos a discutir si procedemos con quimioterapia antes o si lo hacemos después o qué estrategias vamos a hacer. Eso, cada paciente es una unidad y cada vez y se debe individualizar la toma de decisiones, y pues vos y yo hemos tenido pues muchas situaciones de esta naturaleza a través de los años y esperamos tener muchas más para poder salvar mucha gente. Hay mucho que decir, pero indudablemente es importante solo tener una idea global. Les dejamos la opción de nuestros contactos para que si tienen dudas, inquietudes o apreciaciones o experiencias que contarnos lo hagan saber. El doctor Lema está totalmente dispuesto a compartir su conocimiento y orientarles en lo que se requiera. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por sus aportes. Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Fernando. Me sentí muy contento de acompañarte en esta actividad. Muchas gracias.